Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Hoy tenemos otro momento emotivo para la galería, que es la presentación de una publicación realizada por Jaime Vallaure, en colaboración con el K2M, creo que fue, exactamente, titulada IVM Oficina de Gestión, que recoge un trabajo realizado por Isidoro Valcárcel Medina en el año 94. Y nada, ellos van a hablar y van a contar toda la historia. Yo solo quería resaltar la maravilla que es poder tener en forma de libro este trabajo, que en su momento fue una actividad, pero que como texto y como compendio es de una riqueza enorme. Vale, muchas gracias. Pues adelante, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir en un día como hoy, que todavía hay gente que sigue mirando al cielo a ver si... Pero bueno, hay alguien aquí que ha bajado la cabeza y ha dicho, pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Claro, es curioso porque cuando yo últimamente mando las convocatorias por WhatsApp y entonces todo el mundo dice, oye, sí, me encantaría venir, pero es que estoy haciendo una tesis, o no, es que verás, estoy tal... Y claro, todo el mundo te responde que no puede venir. Y yo, bueno, pues vamos a estar solos, lo cual es fantástico porque, claro, se ve que los libros funcionan un poco, hola, ¿qué tal? Como, a veces como la leña, ¿no? Tienen esa capacidad de calentar y de hacer que la gente se reúna alrededor. Lo bueno es que no hace falta quemarlos, ¿no? Para que funcionen, al contrario, mejor no quemarlos. Con lo cual es una alegría que un jueves como hoy tan especial podamos estar aquí, ¿no? Reunidos alrededor de este libro. Esta es la publicación, Oficina de Gestión, IVM, ¿no? Bueno, este libro en realidad es un proyecto de hace 25 años, ¿no? Del 94 al 2019, justo. Es un proyecto hecho en otra galería, en la Galería Fúcares, que estaba aquí cerca, ¿no? Y bueno, también es interesante en ese sentido presentar, ¿no? Un libro en una galería que tiene que ver con una galería. Tú aquí en esta galería hiciste años más tarde una intervención, el 2099 fue, ¿no? 2003. 2003 o 2003. Y siempre tienes a veces esa deriva, ¿no? De hacer intervenciones en las galerías y convertirlas como en otra cosa, ¿no? Hombre, es que si no haces eso, no te diviertes, ¿no? Si además entras como galería y sales igual que estaba, pues no hay nada. Hay que hacer algo que lo remueva. Claro, aquí, por ejemplo, me acuerdo que estuviste dibujando, ¿no? Durante un mes entero o más, casi, ¿no? Claro, con horario de dibujante. Claro. Y bueno, luego, claro, tuvieron que borrarlo, porque claro, a ver quién aguantaba aquello, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que cuando yo salí, la galería no era lo que era. Y eso se trata. Y aquí, en este caso, que estamos hablando de Fúcares, pues el logro fue otro, es que tanto el propietario como los empleados tuvieron que dejar su galería vacía y se metieron en el trastero. Allí pusieron su despacho y bueno, mientras duró el mes que duró aquello. Claro, y tú, por ejemplo, ¿cómo vives, ¿no? Que el proyecto que se hizo aquí no tenga una materialización, ¿no? Digamos, hacia el futuro, porque se hizo, bueno, se acabó, se borró, y esto, por ejemplo, de hace 25 años sí lo tiene, ¿no? Sí, pero lo tiene gracias a ti. Bueno, porque si no, no hubiera prosperado. Bueno, pero también porque había una manera de recopilar información, ¿no? De trabajar con esa información que permitía luego hacer un libro, ¿no? Sí, eso es cierto, pero yo es que tenía la obligación, igual que aquí la obligación podía ser el manchar las paredes, allí era el contestar a la gente que acudía a la oficina de gestión, contestar, en fin, atenderlos como a buenos clientes, ¿no? Entonces eso, pues, claro, constaba, porque las contestaciones eran siempre por escrito y constaban. Claro, hay el principio del libro, que es este, ¿no? Muy claro, dice, a partir del día 26 de febrero de 1994, IVM asume en su oficina de Madrid, Conde de Siquena, la función de atención al público en el sentido de desarrollar un trabajo eficiente de gestión de ideas.
cualquiera que sea su plan o su propósito, IVM le ayudará en la estructuración, elaboración, análisis, planificación y cumplimentación en general de su proyecto, siempre que el mismo entre dentro del campo de esta oficina de gestión, el cual campo, precisa decirlo, es amplísimo. Esta oficina contará además, y como elemento imprescindible, con la colaboración de un equipo de profesionales integrado por Trinidad y Lizarri y Daniela Músico, que no han podido venir, pero que te mandan abrazos. Sí, claro, o sea, lo primero que me apetecía hablar era ¿por qué una oficina? O sea, ¿por qué una galería se tiene que convertir en una oficina? Hombre, porque son cosas que no se parecen mucho. Ya. ¿Qué puede ser que se contraponga o que contradiga o que choque sencillamente con una galería de arte? Pues una oficina de gestión. Y dice, bueno, pues hagamos una oficina. Pero, por otro lado, el título es Oficina de Gestión de Ideas. O sea, ya hay una cierta concesión a las ideas que supuestamente entran en una galería de arte. Es decir, que tampoco es que se está luchando contra la galería, es decir, voy a chinchar a la galería, no, le hacen concesiones y todo funciona, y aquí esto funciona bien. Acudí a una galería pues porque sencillamente es un espacio establecido, no había que gestionar alquileres ni cosas de esas, ni buscar local, sino... Y es también... Lo que pasa es que la gente iba a la galería, a ver la galería y se encontraba que no había galería. Bueno, entonces esto es una cosa que, fíjate, esto que has nombrado es oportuno aclararlo. En nuestra oficina, por ejemplo, una de las cosas que se cargó fue el rótulo de la puerta de la calle de la galería, que pasó a ser IVM, Oficina de Gestión, no Galería Fúcar. Y en la puerta de entrada era lo mismo. Y donde estaba la recepcionista de la galería, allí era la sala de espera del público. Y donde estaba el despacho del segundo de a bordo, era el despacho de la secretaria mía. Y donde era la sala de exposiciones, era mi despacho, con una zona de asientos y tal, de reunión. Es decir, que realmente no era nada, pero siempre había gente que decía, sé a dónde voy. Lo que pasa es que el que dice, bueno, voy a ver galerías, y pasaba por allí, pues no lo veía. Decía, anda, si no está, fúcate. Y se iba a lo mejor. Pero algún testarudo que yo voy a subir, porque estaba también en un piso como esta, yo voy a subir a ver si realmente es que han cerrado o qué pasa. Y entonces entraba y se encontraba con aquello. Y bueno, chocaba un poco, pero terminaba por amotarse casi todos, porque había gente que de ninguna manera tragaba con aquello. Y decía, no, yo he venido a ver los cuadros y aquí no hay cuadros. Y bueno, pues, oye, pues una frustración más. Claro, oficina de gestión. O sea, a mí se me ocurre que para mí, tal vez lo más lejano que pueda haber del ámbito de la creación es el ámbito de las gestorías, ¿no? Es decir, que uno dice, bueno, es que tengo que hacer estos papeles, pero es que no puedo con ello. Que lo haga el gestor. Y ya está, y se lo tiras, le pagas y te mira, ya está. Pero vamos, de creación cero. Es decir, es papeleo puro y duro. Sí. Horas de ventanilla, vamos a aguantar aquí hasta que me den el papel. Claro. Eso es cierto. Bueno, yo hacía una observación que si hubiera leído más de la presentación, advierte de que los asuntos que se nos presentaban habían de tener alguna implicación con las ideas, o sea, deberían requerir ideas más que gestión pura de papeleo, ¿no? Y entonces, de hecho, aquí también lo dice, nosotros desechamos 17 asuntos porque era, pues, oiga, quiero ver por qué el IVA que se me aplica a mí es el no sé qué, y no, yo no sé si existía el IVA entonces. Bueno, entonces estas cosas ya tan descaradamente gestionativas no las admitíamos. Pero eso fueron 17 de los 100, sin embargo fueron 107 los que sí admitimos. ¿Qué es lo que se requería? Que la gestión fuera, bueno, no quiero decir la palabra cultural porque me machaca mucho, ¿no? Pero bueno, implicara un calentamiento de cabeza. Es decir, bueno, a ver, hay uno que dice,
tengo que fotocopiar a una vaca. Claro, eso es uno de los asuntos. Dice, bueno, esto hay que calentarse mucho los cascos y seguramente no consigo alcanzar el nivel necesario, ¿no? Entonces ese asunto, que no es nada estético ni nada de eso, se acepta de inmediato. Porque fotocopiar, no fotocopiar una vaca, sino fotocopiar a una vaca, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo que he puesto porque es uno de los casos extremos que requieren muchas ideas. Claro, eso me lleva a que, bueno, el libro está organizado, el índice, por los asuntos, es decir, no tiene páginas, sino que tiene asuntos, ¿no? Que hay un asunto, o sea, a mí yo creo que hay gente en la categorización de asuntos que dice, bueno, voy a ser más listo que el director de la oficina de gestión, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay un caso que es el asunto 56, que es una idea para no tener ideas. Sí. En la oficina de gestión de ideas. Es decir, vamos a hacer un bucle. Sí, eso es precioso. Pero estaría bien leer un poquito de nuestra respuesta. En fin, nosotros nos calentamos la cabeza para encontrar ideas que suplieran, vamos, que satisfacieran a este individuo, que lógicamente no recuerdo quién es. Y entonces, claro, nosotros teníamos una manga ancha inmensa, nos permitíamos cualquier tipo de respuesta, incluso con la desfachatez que fuera necesario, con tal de suplir esa necesidad del cliente, porque al fin y al cabo eran clientes. Entonces, dentro de esa manga ancha, pues claro, nosotros podíamos contestar irónicamente, ¿no? Y ahí creo que, vamos, si no me acuerdo, perdonad porque hace 25 años, ¿no? Este es el caso. El proponente... Dice, el contrasentido no es el que parece, el contrasentido del proponente. Lo que el cliente expone es un sofisma o una adivinanza. La única forma de no tener ninguna idea es no tener ni idea. Ese es el principio de la respuesta. Quiere decir que evidentemente no le resolvimos para nada el problema. Claro, hay otra cosa que yo también pensando en los gestores, ¿no? A los gestores, con cualquier papel que te hacen, que te llevan a la Seguridad Social, a Hacienda, tal, te cobran. Tú aquí no cobrabas nada por hacer las gestiones. Por amor al arte. Bueno, claro, pero... Y esa satisfacción, ¿de dónde la sacabas? ¿Cómo extraías el jugo de la satisfacción de la gestión, ¿no? Hombre, a veces incluso se podía dar el caso de que viniera directamente del cliente, ¿no? Que se sintiera, a lo mejor, no pasemos de ahí, pero a lo mejor satisfecho por haber sido atendido por 3 personas que realmente habían demostrado que se habían calentado los cascos para contestarle, ¿no? Entonces había, pues, a veces un agradecimiento, bueno, eso, pero aparte de eso, pues, hombre, nosotros estamos bastante acostumbrados a trabajar por amor al arte, que aquí viene muy bien dicho esto, ¿no? Pero no íbamos más allá la cosa, ¿no? Y luego además no contábamos con que iba a dar el resultado de este libro, sino ya estaba cubierto la satisfacción, ¿no? Ya estábamos cobrados. Hay, bueno, otra cosa importante, ¿no? Del libro. El libro es un diseño de Susi Bilbao, que está aquí con nosotros. Susi. Y bueno, es un libro que tiene como esta especie de formalización, ¿no? Entre un informe como de los años 70, ¿no? Con su canutillo, pero hecho de otra manera, ¿no? Es decir, adaptado, pues, a lo que es nuestra época. El libro también recoge muchísimos documentos, claro, fotocopias, anexos, timbres, ¿no? Sí. Cartas que escribes al ministerio, a la ministra, bueno, está lleno de dibujos, por ejemplo, de cómo hacer una camiseta. Sí, un señor que quería montar una empresa de camisetas, ¿no? Bueno. Claro, lo interesante es que es como una cata, ¿no? Del año 94 de lo que es el terreno del arte, vamos a decir, oficial y no oficial, porque era una galería que en aquel entonces funcionaba. Y perdona, era el momento de Arco. Era mientras estaba celebrando Arco, perdona. No, nada.
Claro, entonces de repente los 106 casos que son el índice, o sea, el índice en realidad te está hablando de lo que es el mundo del arte o el pensamiento del mundo del arte del año 94, ¿no? Aquí, en Madrid. Sí, hombre, clarísimamente. Y yo creo que hay importantes diferencias, ¿no?, con el presente. Sí. Por cómo se planteaban las cosas, por la actitud que se tenía, ¿no?, por la relación entre lo oficial y lo no oficial. Bueno, tú supongo que ahí, ¿no?, tienes mucho que decir, ¿no?, porque no solo has visto 25, sino 50 años, ¿no?, o más. Sí. ¿No? Sí, eso es cierto, claro. Hay una cosa que quiero advertir antes. Yo mentalmente ya desde el principio iba dividiendo las cuestiones que se nos presentaban en dos grupos: los que realmente tocaban el arte, su ambiente, los artistas, los galeristas, los críticos, etcétera, o sea, los dedicados al arte, y aquellas otras que, como la de la vaca, no tenían nada que ver. Yo, por supuesto, me inclinaba por esta segunda porque era más creativa, más insólita, etcétera, etcétera. Pero en las otras, que eran la mayoría, en esas otras sí se imprimía el jugo de cuál era el momento. Por ejemplo, una cuestión: ¿qué diferencia hay entre la pintura y lo conceptual? Fíjate qué cosa más disparatada, ¿no? Pues, oiga, pues no hay ninguna diferencia. Puede ser lo mismo o puede no tener nada que ver. Entonces, eso quiere decir que qué sentido se tenía de lo conceptual pensando que aquello era un grupo de cosas que estaban fuera de madre. Entre la pintura, que todos sabemos lo que es, o el concepto, que no sabemos lo que es, ¿no? Entonces, solapadamente o inadvertidamente afloraba el espíritu del momento en cuanto al ámbito artístico, ¿no? Citaba eso como podía haber citado otras muchísimas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para entrar en el ámbito de las galerías? Preguntaba un artista como si eso fuera, bueno, su meta. Y en ese sentido hay mucho, pero claro, también es cierto que nosotros en la respuesta procurábamos siempre machacar en el sentido de que queríamos que el concepto del arte no fuera el concepto de arte que había en aquel momento. Entonces contestábamos, nos salíamos de madre constantemente, ¿no?, intencionadamente, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor, fíjate lo que estoy pensando ahora, a lo mejor es mejor ver este libro ahora que en aquel momento. O sea, si esto se hubiera editado pues 5 meses después de la exposición, a lo mejor tenía menos sorpresa que ahora, ¿no? La cuestión es que hemos mejorado en cuanto a concepción de lo que es la creatividad. Pues hombre, no lo sé. Yo ahora también estoy muy chafado por el concepto de la creatividad actual o por el ejercicio de la creatividad, ¿no? Pero entonces también lo estaba, no lo sé. Claro, este libro de repente te encuentras con cosas maravillosas, como el caso 73, dice: convertir en peatonal una arteria de gran tráfico. Ah, bueno, y tú te coges la Gran Vía y la haces a tu manera peatonal. Y parecidísimo a lo que se ha hecho después en el anterior gobierno, a lo que se ha intentado hacer porque no se ha rematado, ¿no? Pero sí, todo esto de la calle de la Flor o del Clavel, cortadas en su desemboque en la Gran Vía, todo eso está en este dibujo, sin pensar para nada. Entonces se planteaba como un disparate, como diciendo, bueno, ya ves tú cómo van a cortar el desagüe de la calle de... Bueno, aquí está el plano, ¿no? Es este. Ah, sí, aquí está Este el es el plano. plano. Este es el plano, sí, aquí Claro, está. lo que tú proponías era no intervenir lo que es la Gran Vía, sino que intervenir las calles Claro, adyacentes para que nadie pudiera llegar. Claro, de manera que oiga, este peatonal a la fuerza, porque no funciona. O sea, no había ningún tipo de raciocinio. Claro, pero lo interesante es que 25 años más tarde lo que era un disparate se ha convertido en una solución o en una posibilidad de solución, ¿no? Sí, en una aproximación sí. Claro, o al menos en una aproximación, ¿no? Claro, en ese sentido, vamos, ya se ha dicho muchas veces, el arte se anticipa, ¿no?, a situaciones que en el momento del día a esta gente se les ha ido la cabeza y de repente la realidad llega más tarde y empieza a abrazar cosas, bueno, que eran impensables, ¿no? Sí, sí, claro. Pues fíjate, en ese sentido, ese asunto de peatonalizar la Gran Vía, vamos, una arteria importante, no dice la Gran Vía, pues
forma parte, pregunto yo, forma parte del arte, del ámbito del arte o no? ¿Formaba parte del ámbito del arte o no? Para mí, no. Y yo, como si dijéramos, la pondría en el grupo ese que citaba antes, de la vaca, ¿no? La vaca y el ¿no? O la que dice comportamiento de las moscas. Claro, eso no puede en absoluto considerarse con que pertenece ni entonces, ni ahora, ni probablemente dentro de 4 siglos, ¿no? Pero claro, eso es una maravilla de propuesta, porque dice, oiga, esto es una oficina de gestión de ideas. ¿Qué idea tiene usted con respecto al comportamiento de las moscas? Claro, tampoco es administrativa, no es ahí no hay nada de gestoría. Entonces dice, pues aquí tengo que, exactamente eso, tengo que calentarme los cascos para ver por qué narices una mosca se comporta como se comporta. Sí, sigo sin tener idea. Claro, lo que pasa es que hay algo que en ti, yo creo que, no sé si es innato, pero que va contigo, que te encanta investigar un tema, ¿no? Digo, por ejemplo, otro, el asunto 45, ¿qué hacer para que los alemanes miren a los ojos? Claro, y de repente te lees el 45. No me acuerdo nada de eso. Bueno, pues de repente dice que, y de considerar primero que todos los alemanes consultados han negado tajantemente este hecho y que incluso novias, esposas y amigas de alemanes han dicho que eso es mentira. O sea, que te has ido a preguntar, a ver, ¿quién conoce alemanes? Bueno, pues, o sea, pues eso va contigo. Trabajamos muchísimo allí los tres pinches que estábamos, trabajamos muchísimo, fíjate eso. Hay otra cosa aquí, a ver si la encuentro rápido. Ahí no lo sé. Es que. Este fantástico, que es la legitimización del arte en esta sociedad, ¿no? Que dice, el proponente sospecha que el arte no es un elemento necesario para el desenvolvimiento de la sociedad actual, pero sin embargo piensa que la creatividad es imprescindible. La postura elegida para tratar este asunto ha sido la de intentar confirmar o refutar la creencia del cliente, usando por ello el método de interrogar sobre el asunto a un surtido muestrario de personas del campo artístico y de fuera de él, a partes iguales. Prospección. La encuesta se hizo de viva voz a 200 personas, 100 de cada uno de los dos grupos citados en la memoria. Bueno, entonces aquí está la conclusión, ¿no?, de lo que es el... ¿no? Y aquí está en la sala el proponente de este asunto. No digo quién es, pero bueno. Aquí está. Pregunta, ¿daría usted su vida por el arte? Sí, 29. No, 41. No sabe, no contesta, 30. Esto eran los artistas. Los no artistas dicen, ¿darías? 3 sí, 89 no. No sabe, no contesta, 8. Fantástico. ¿Daría usted su vida por la creatividad? Artista, 18 sí, 37 no, 45 no sabe, no contestan. Claro, los no artistas, 5 sí, 77 no, también. 18 no sabe, no contesta. Bueno, claro, esta es una cata maravillosa, ¿no? De 10 personas, ¿no? Repito lo de cuánto trabajamos. Sí, claro, pero, o sea, aquí hay mucha gestión, hay mucho, ¿no? O sea, ¿eso por qué dices? ¿Por chafarme? No, porque, o sea, puede que otra persona no se tomara tan a fondo una cosa, ¿no? Es decir, te has dicho, para que pueda acercarse a la verdad o para que esto pueda tener un cierto, ¿no?, una cierta luz de tomárselo más o menos en serio, aunque sea un disparate, voy a acercarme a algo que está fuera de mí, ¿no? Sí. En ese sentido lo digo, ¿no? Es que la oficina, al fin y al cabo, funcionaba muy bien, o sea, y con aplicación. Y bueno, yo los últimos asuntos, los que llegaron los últimos días, claro, no los pude entregar, no pude entregar las respuestas dentro del periodo de oficina, sino que quedaron para un tiempo después, porque claro, había que seguir trabajando. Eso es cierto, o sea, el interés o la dedicación, por supuesto, se dio. Lo que pasa es que hay un sitio, hay un lugar que habla de cómo fomentar una plantación de olivos o de pinos o de robles. Claro, yo no tengo ni idea de eso.
Entonces, procuré, sí, asesorarme ligeramente, pero yo no podía garantizar que lo que yo respondía, como dicen los cursos, valga la redundancia, respondía a una realidad. O sea, a lo mejor los robles no necesitan eso, no son adaptables a ese tratamiento que yo proponía. Pero claro, esa irresponsabilidad de la que yo podía hacer alarde, bueno, estaba justificada porque aquello era una cosa que no, en fin, que era una oficina más o menos ficticia. No creo que nadie, o tal vez 3 o 4, hayan seguido mi propuesta. No sé, no sé. Habrá que preguntarles. No tengo idea. Hombre, hay una parte también de cómo resuelven los casos, que es un poco el método de la carta robada del cuento de Poe, ¿no? Es decir, ¿dónde se puede esconder una cosa para que nadie la encuentre? Pues póngala delante en las narices, ahí no la van a ver. Y que dicen, pero eso no puede ser, eso es un cuento. No, haga la prueba, ¿no? Y por eso muchas veces no encontramos lo que estamos buscando, porque el vaso está aquí, y es que no lo ves, porque es transparente, ¿no? Claro, por ejemplo, no estar identificada policialmente, ¿no? Asunto 9. Claro, ¿qué le propones tú a esta proponente, no? Pues justamente este método. Dice, esta persona rechaza profundamente la idea de estar localizada por un organismo policial. Renuncia a renovar su carnet de identidad, aunque no rechazaría otro medio de identificación. Según sus palabras, la incomodidad de esta postura le permite conservar la pureza. Dice, dada la naturaleza de la pretensión, solo caben 2 actitudes extremas. La superidentificación en el medio en que ahora se vive o la identificación visual, sonora y olfativa simplemente en un medio diferente. En esta propuesta se opta por la primera. Propuesta, unir a la ficha policial un cúmulo de otras identificaciones. Por ejemplo, grabar o bordar en las prendas de vestir y en un sitio visible, sean exteriores o íntimas, el número de su DNI e incluir en su firma este dato añadido, hacerse llamar por este número y negar la respuesta a quien así no la nombre, llevar permanentemente las yemas de los dedos impregnadas en tinta fresca, untarse en tinta indeleble y marcar los objetos y personas con los que más frecuentemente se relaciona, confeccionar con 2 reproducciones fotográficas a color y 2 caras 2 nuevos carnés que montará a modo de escapulario y que llevará siempre consigo. Por lo demás, ya la profesión. Claro. Pero ¿y eso quién lo ha dicho? Esto es la propuesta tuya. Pues me arrepiento. Bueno, pero precisamente el modo de la superidentificación, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso, que es estupendo, dice, método para lograr una amabilidad general entre la gente. Asunto 18. El proponente dice, la proponente está molesta por la permanente hostilidad y estupidez de las personas con las que se encuentra. La cliente ha intentado diversos modos de apaciguamiento sin que ninguno de ellos haya dado resultado. IVM, Oficina de Gestión de Ideas, propone el único con garantía, buscar la solución en uno mismo. Y la propuesta es, el empeño del ser humano en hacer que las circunstancias se adapten a él suele chocar con toda probabilidad con la firmeza invencible de las cosas. Pero solo lo que depende de nosotros puede molestarnos, solo nuestros errores deben irritarnos. El recurso propuesto es de tal naturaleza que, de seguirse, provocaría además la inmunidad frente a múltiples angustias, tanto provenientes de otras personas como de circunstancias materiales y hasta cósmicas. Bueno, pues ya está, ¿no? O sea que el problema no era de los otros, era de ella, ¿no? Claro. Bueno, pues es una manera artística de decírselo, Con esta ¿no? solución se resuelve todo, ¿no? Bueno, no sé. Y bueno, no lo sé, vamos, a lo mejor tú tienes algún caso más. Es que cada vez que haya tal cantidad, una bolsa ecológica, una bolsa para llevar la compra y todas estas cosas, ¿no? Y entonces la respuesta a mí me gustaba mucho porque era una bolsa eco y lógica. Entonces, pues era un alarde tecnológico que en aquel momento debería ser imposible, porque era una bolsa con mando a distancia que iba siempre encima del propietario, ¿no? Entonces no tenía las manos libres, porque la bolsa era así, y además la bolsa era adaptable a la forma del objeto que contenía dentro.
bueno, es casi demasiado idealista, ¿no? Pero a mí me encantó aquella respuesta porque, fíjate, que puedes llevarlo todo, llevas en el bolsillo, igual que ahora la gente va con el móvil, bueno, ya no lo llevan en el bolsillo, lo llevan en la mano generalmente, ¿no? Van con el móvil, entonces dices, bueno, vamos a echar para allá, entonces haces así, y la bolsa va encima de ti. Bueno, perdona, yo No. no, es que he visto aquí una bolsa ecología, entonces me ha apetecido decir, pero claro, son 107, imaginaos, son 107 cosas, no podemos aquí sacar las 107. Bueno, pero eso está el libro, ¿no? Sí, Para sí. disfrutarlo. O sea, que hay otra cosa que me gusta de este libro y es que tú propones un caso. Ah, sí, claro, Vale. nosotros tres propusimos cada uno de nosotros, Vale. un caso. ¿Y cuál es mi caso? Tu caso dice así, dice, el comunicante, Isidoro Valcárcel, nos manifiesta que en una ocasión leyó una novela que la protagonista decía, lo quiero todo, pero me conformo con nada. Dios. Desde entonces no sabe si adherirse a esta máxima o rechazarla por parcial. El parecer de la oficina es que la solución está dentro mismo de la frase. Bueno, no la voy a leer la solución. La solución la daban los otros dos miembros de la oficina, ¿eh? Bueno, pues no la leas. Ay, Dios. Bueno, lo cierto es verdad que tengo que decir que lo pasamos muy bien, ¿eh? Tuvimos una visita de un ilustrísimo crítico de arte, ilustrísimo, que montó una bronca allí dentro, porque claro, se sentía engañado. Es que claro, entro aquí y resulta que no hay ni cuadros, ni esculturas, ni nada. Aquí hay una salita de reunión, ahí hay una mesa, un ordenador, no sé qué, pero claro, ¿dónde está el arte? Y yo dije, hombre, perdone, pero en fin, esto está hecho con la autorización del galerista, esto es una institución ya casi, si no le gusta a usted, pues lo siento, pero no, porque es que las cosas hay que reglamentarlas. Aquí se expone arte y esto no es arte. Pues claro, tiene usted razón, pues nada, pues mátese usted. Sí. Quiero decirte que claro que la cosa tampoco fue totalmente sobre ruedas, pero en fin, fue muy bien. Bueno, o incluso, ¿no? Algún artista que te colocó una situación un poco molesta, devolver una piedra a su lugar de origen, Ah, sí, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Entonces decía, como si no me da usted una solución, la piedra se queda aquí, en el espacio. Y dije, no, la piedra no se queda aquí. Sí, sí, había cosas de estas. Bueno, una cosa también dentro del territorio del arte, muy dentro del territorio del arte, pero muy dentro de la gestión. El Círculo de Bellas Artes me manda a su secretario para pedirme que a ver si nosotros podíamos convencer al artista que estaba dando un taller en ese momento en el círculo de que aclarara cuándo iba a terminar y qué es lo que postulaba, en fin, y qué desarrollo tenía que, en fin, que el círculo tenía que estar enterado de lo que estaba pasando allí en la quinta planta, ¿no? Y claro, imagínate, porque además tiene la casualidad de que yo conocía a ese individuo, ¿no? Y entonces, claro, pues lo llamé y dije, oye, mira, es que quieren que no sé qué, es que tal. No, al final la cosa se solucionó, pero mira, ahí tienes un ejemplo de arte gestionable, ¿no? No sé. Bueno, por ejemplo este, ¿no? Este es fantástico, el asunto 66. Vamos, leemos algún caso para que veáis que son casos que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Y lo interesante es que forman parte de lo mismo, ¿no? El proponente es una mujer confusa. Y el título del asunto es Decisión sentimental para elegir entre dos hombres. La memoria dice, dado que el caso nos llegó por fax, hubiera sido oportuna la transcripción de este por el alto grado de indefinición que alcanza. Los que formamos esta oficina no hemos podido llegar a un acuerdo. Sin embargo, parece ser que para la interesada todo iba bien hasta que conocí a otro que en el fondo no me gusta, pero le quiero, de verdad.
En la cama el primero es muchísimo mejor, pero no sé si podré resistir cuando por su edad ya no pueda satisfacerme. He pensado hasta en suicidarme. La primera reacción, a la vista de su total confusión, fue decirle que sí, que se suicidara. Y nos quitaba un problema. Nos quitaba un asunto. Bueno, como veréis, hay muchas cosas que no son serias. Bueno, la propuesta no la leo, ¿no? Porque también queda ahí para... Bueno, pero serio o no serio, disparatado o sensato, yo creo que todo siempre tiene un punto como decir, nada, a lo mejor no es una tontería, ¿no? Lo que se está diciendo aquí, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes? No, O sea, que... eso desde luego, porque es que, además, si resulta que hablabas con la persona, pues muchísimas veces te dabas cuenta de que no era algo preparado que he dicho, ¿qué voy a proponer yo a la oficina? Que sea tan... No, sino que es que de verdad le pasaba, ¿no? Entonces, claro, tú en fin, te sobrecogías un poco y dices, madre mía, qué responsabilidad, ¿qué le contesto yo a esta persona? Sí, y además no tengo ni idea de cuál puede ser la respuesta coherente, sensata, etcétera, etcétera. Y bueno, se pasaba bien, pero también había sus momentos de apuro, ¿no? Casi como si tuviera la responsabilidad, casi como si fuera una oficina de verdad, ¿no? No sé. Claro, pero lo bonito es que puedes contemplar ¿no? soluciones que una oficina, vamos a decir, real, no jamás diría, bueno, porque se suicide y ya está. Claro. O sea, tú lo contemplas como un punto de partida. No. Eso por supuesto que en ese sentido, pues hombre, estábamos muy libres. ¿No? En el contexto que se suicidó, pues mira, que se suicidó. Tú, por ejemplo, vamos, no sé si es una buena pregunta, pero ¿tú crees que si ahora se hiciera esto, la actitud de la gente sería parecida o sería muy distinta? O sea, que hubiera una galería donde de repente no es una galería, es una oficina y... Ya, no estoy... Yo estoy bastante desengañado, tanto de los autores como de los receptores del momento, ¿no? Pero eso, claro, no se puede generalizar. Es decir, no, por supuesto no me atrevo a contestar lo que me has preguntado, sí o no. Lo que sí pienso es que es posible que hubiera menos, llamémosle, originalidad en los proponentes, porque hay cosas absolutamente como esto de los pinos o de la vaca, menos originalidad, porque creo que estamos más encorsetados. O sea, creo que la cultura es más cultura oficial, quiero decir, ¿no? Entonces estamos un poco más encajonados. ¿Qué época es mejor? No me atrevo a decirlo, pero sí tengo una cierta sensación, así casi una perspicacia de que no habría la riqueza de propuestas y seguramente no habría la variedad de respuestas. Sí, la variedad de respuestas. Porque es que, claro, las propuestas mismas, al ser tan ricas, te enriquecen. O sea que realmente, como digo siempre, el que sale de allí es el que ha aprendido. Los otros, pues bueno, han dicho, oye, pues mira, me han dicho tal. Pero tú dices, oh, qué bárbaro. Aunque de repente diga, pero qué disparate he contestado, pero si eso no puede ser, eso es una sin razón, ¿no? Pero aunque sea eso, tú te has enriquecido enormemente. Yo ahora no confiaría en ese enriquecimiento para los que estuvieran al frente de la oficina y, como consecuencia, no confiaría en la variedad de sus respuestas. En fin, no sé. Bueno, por darle pie al Sí. público, por si quiere preguntar, quería solamente decir un par de cosas. Bueno, hemos traído también otras publicaciones tuyas, otros libros, por si alguien le quiere echar un vistazo, ¿no? Y de repente pensando, es curioso porque el 2000, que es este libro de aquí, que es un libro de 2000 historias, ¿no?, recopiladas de la historia, es un libro sumatorio de casos, vamos a decir, igual que este, ¿no? Sí, de verdad. Y el diccionario personal de la lengua española, bueno, pues es también una suma de palabras, ¿no?, que tú vas eligiendo y otras que vas descartando, ¿no? Entonces, hay como los libros que vamos haciendo como una estructura siempre como de ir sumando, ¿no? Como si la suma fuera a producir una ecuación más contundente, ¿no?
Y el intonso, que es este, que está aquí, en la resta, es un libro que se resta porque es para arrancar las páginas. Es decir, bueno, pues, el libro ideal de este, que ya lo hemos comentado, es el libro que no tiene páginas, que está todo arrancado, ¿no? Pero es como una manera tuya de hacer, ¿no? Y tengo la sensación de que hay un caso aquí de marcapáginas. Sí, lo hay. Que yo digo, Lo hay. tiene usted dos soluciones. Arrancar la página que quiere marcar, o bien arrancar todas las demás páginas y quedarse con la que quiere marcar. Me he acordado ahora mismo, al decirlo. Sí, bueno, pues sí, es verdad esto de la... no sé cómo se llama, a esta cosa de ordenar o sumar elementos autónomos, ¿no? Pues ahí las palabras, ahí los años son absolutamente autónomos, ¿no? Y tú los pones en un orden que es el alfabético o el cronológico, ¿no? Y te quedas tan pancho, ¿no? Y en esto, claro, yo no proponía, o sea, no existían a priori los objetos a clasificar, sino que los aportaba la gente, pero bueno, existía, pues, digamos, el orden. Esto está clasificado por orden de llegada, ¿no? Entonces, y cada uno no tiene nada que ver, como la A no tiene nada que ver con la B, excepto que están en el mismo cajón inevitablemente, ¿no? Pues es posible que eso que tú dices sea cierto, ¿no? Una cierta tendencia a no sé qué, a jugar. Vale, pues bueno, después cuando acabemos, aquí están los libros por si los queréis ver, o sea, y nada, pues abrimos el turno de preguntas, sí. Hay una cosa que, claro, yo estuve en la oficina de gestión, ¿no? No recuerdo lo que planteé estar ahí, supongo no sé. Pero de pronto me doy cuenta de que no vi la realidad como la veo ahora, porque quizá en la descripción a veces es más fuerte que la propia imagen física de lo que uno ve. Por ejemplo, y es una pregunta que te quería hacer, porque es lo que quizá debería yo haber puesto como propuesta para vosotros, ¿no? Y me atrevo a hacerla ahora, que es una pregunta también de por qué, ¿no? Era así. Tú has descrito cómo era el espacio donde estabais vosotros, ¿de acuerdo? Por otro lado, estaba la idea de ese ilustrísimo crítico, que podemos imaginar quién fuera, pero en fin, da igual, que estaba molesto porque no había arte. Y entonces yo hubiera hecho la siguiente propuesta. Yo no me di cuenta de que no había nada en las paredes, pero si me hubiera dado cuenta, habría hecho la siguiente propuesta. ¿Qué arte sería el conveniente para decorar un espacio como este? Bueno, pues es que... Porque ¿por qué no había nada? Podría haberlo. En primer lugar, sí había unos cuadros que yo pinté para ese lugar. Había que un no lo cuadro describiste, no me encima de la acuerdo. mesa de dirección, dos cuadritos pequeños en la sala de reunión. Uno de menor categoría en la de las secretarias, ¿no? Pero cuando digo categoría, Tamaño. el mío era el más grande, desde luego. Pero eran cuadros ad hoc, ¿sabes? Pensando aquí, pues ¿no? O sea que algo de arte había en la oficina. ¿Puedes Perdón escribir por la... alguno? ¿Puedes escribir alguno? ¿El qué? Describir alguno de esos cuadros. Hombre, eran todos de procedencia analógica, como dicen ahora los entendidos, ¿no? Entonces estaban basados en rayas, ¿sabes? El grande tenía una sola raya así, en medio, y los otros tenían más rayitas. Gracias. Esto está derivando hacia un lugar que no debía. No, pero Isidoro, hay una cosa que me preocupa mucho. Yo creo que no estará en ese libro. Y es, ¿cuál demonios era vuestra metodología? Si es que había una. Hombre, sí teníamos, nos reuníamos, como también dicen los cursos, nos reuníamos después de cada horario de oficina, ¿no? Y discutíamos, oye, pues esta que ha traído eso, es que claro, no se le puede contestar otra cosa nada más que tal, ¿no? Y así hablábamos. Entonces yo, por las mañanas, antes de abrir la oficina, lo que hacía era
pues las gestiones que podía hacer. Recuerdo que una de las clientas quería una entrevista con la ministra de Cultura, que era, no me acuerdo. Carmen Albor. Carmen Albor, sí, ¿no? Bueno, entonces yo escribí una carta al ministerio y esto podía considerarse como gestión, pero es que me apetecía. Y entonces, discretamente en la carta le decía, por favor, si no le es posible celebrar esta reunión, no me ponga usted la excusa habitual. No se llama así. Y entonces me contestó el secretario, por supuesto, diciendo que no podía, que se lamentaba no poder atenderme por una cuestión de agenda. Y entonces yo le contesté a su vez que yo me refería precisamente a esa palabra a la que le rogaba que no la usara. Y era la única que se le había ocurrido. Esto me contestaron a lo tuyo, pero bueno, por ahí la intencionalidad. Teníamos un método de trabajo que era lógicamente cómodo. Por ejemplo, los fines de semana, que no estaba la galería, los domingos, pues muchas veces nos juntábamos y eso y repasábamos. Pero también hay que decir que, claro, hay respuestas de estas que no requieren ni un minuto de atención, porque, hombre, pues ya está. Si no tienes tanto las ideas, pues ni idea. Ya está, venga, siguiente, ¿no? Entonces, no fue una cosa tampoco demasiado estresante. Trabajamos mucho, eso sí, pero vamos, pudimos sobrevivir con comodidad. Sí, yo creo que el método debía ser jugar con seriedad, ¿no? Yo creo que sería tu método. Sí, no, hombre, hombre, es que las cosas que aquí pueden considerarse bromas no son bromas en absoluto. Pueden ser incluso, a lo mejor, irónicas, ¿no? O si, no sé si en algún caso, sarcásticas cuando la cosa parecía demasiado disparatada, pero desde luego con seriedad. Eso, y con dedicación, o sea, y con responsabilidad. Es decir, que estábamos dispuestos a dar la cara por cada una de las respuestas, claro. No. Por ejemplo, este de la piedra, ¿no? Pues claro, es que te tienes que llevar la piedra de aquí. No hay medias tintas. Claro, pero eso es curioso porque es como, no voy a jugar contigo a este juego, ¿no? Es decir, o tu juego no es mi juego, Sí, o no claro. has entendido mi juego, ¿no? Claro. Y la pena es, por ejemplo, que este señor que armó la bronca allí, este crítico de arte, no hubiera presentado un asunto, porque hubiera sido precioso poderle contestar, ¿no? Pero no, aquel era, pues eso, el despotricar, esto es una galería de arte y aquí no hay arte. Pero si hubiera presentado un asunto, oiga, ¿cómo es que usando el territorio oficial de una galería de arte, usted se atreve a montar algo que no tiene nada de arte, que no tiene ninguna relación con el arte? Eso hubiera sido encantador para contestar, pero claro. Se quedó fuera del libro. Vale. ¿Y conseguisteis llevar a cabo muchos proyectos, salir airosos? ¿Conseguisteis hacer algo, si triunfasteis, alguno quiero decir? Imagínate, así como lo de la agenda. No, pues sí, Carmen Albor les quiere recibir. ¿Alguna cosa así, un resultado positivo o solamente...? Hombre, yo eso no lo sé. No. No lo sé, claro, no debo contar. Parece ser que una persona que me proponía que durante las vacaciones quería hacer un viaje a un lugar que no conociera, a un lugar desconocido para ella, pero que no tenía dinero, que no podía de ninguna manera, o sea que no, que se me ocurría a mí. Entonces yo le propuse un viaje a todos los barrios de Madrid que desconociera, ¿no? En el autobús que vale, no sé, entonces valdría un euro, no que va un euro, valdría 2,50, 2 pesetas. Le propuse, pues oye, pues vete al barrio de las Musas, vete al pueblo de Hortaleza, tal, y de vuelta, tal. Entonces le propuse un recorrido enorme por todo lo que le era desconocido de Madrid. Parece ser que esta persona después me dijo que, oye, he hecho más de la mitad de lo que me proponía. Bueno, pero es lo único que sé, lo demás, pues claro. Vale, pues nada.
nada, pues lo dejamos aquí, ¿no? Que es una hora ya del jueves. ¿Sí? Muchas gracias por la Pues muchísimas asistencia. gracias, ha sido un placer. Quien quiera el libro aquí hay.